Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Damos gracias al Señor por la oportunidad maravillosa que nos da de llegar una vez más a ministrar la palabra para que su vida sea bendecida con este mensaje que Dios nos ha regalado para esta ocasión. Bueno es el Señor que nos permite semana a semana estar llevando el mensaje, la palabra de Dios a su casa, a su familia, a su vida como tal. Así de que bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y seguimos estudiando su palabra cada 8 días y hoy queremos hablar de un tema bien especial acerca del valor de la obediencia. Es uno de los valores que se ha venido degradando o perdiendo dentro de la sociedad, dentro de la familia y aún dentro de la misma personalidad del ser humano. Pero hoy vamos a la luz de la palabra, ver ese valor de la obediencia, y el título de esta predicación tiene connotación hacia un libro que fue muy conocido hace algunos años, que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si esa frase usted la ha escuchado, ha leído quizás el libro, o en alguna circunstancia de su vida ha dicho: sí, lo que Dios está haciendo no tiene sentido, ¿qué es esto? Y en la palabra encontramos muchos pasajes, o algunos pasajes, en los cuales uno dice, no tiene sentido. Cuando Dios dice en texto, no matarás, y ordena a una ciudad, a un rey, a un ejército, vaya y destruya niños, adultos, ancianos, animales, y todo lo que haya. Entonces uno dice, cuando lo que hace no tiene sentido, ojo, no tiene sentido para nosotros. Así es. Para el ser humano como tal, pero para él, lógicamente, que lo tiene y con mucha razón siempre lo hará. Vamos a la palabra, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, para que estemos buscando ahí la palabra del Señor todos en casa, buscando ese texto de la palabra. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El valor de la obediencia lo hemos reflejado en estos personajes que están aquí, hablando de los 10 leprosos como tal. Digámosle al Señor en esta hora que sea Él hablándonos, que sea Él ministrándonos con su santa palabra a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, delante de ti nos colocamos con certeza y seguridad que tú eres Dios, que tú hablas a nuestras vidas, que tú nos bendices con tu santa palabra. Por lo tanto, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que tú nos bendigas y nos hables, nos ministres, nos aconsejes de la mejor manera. Nuestra casa está en plena disponibilidad, Padre, para que tú nos hables en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pues muy seguramente no tendrá sentido para el ser humano, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Y decíamos que en los pasajes bíblicos encontramos en algunas oportunidades, cosas que uno dice: esto no tiene sentido, Dios.
Y en la vida personal, igual. Un ejemplo, cuando vamos a la Biblia, encontramos el transporte que el rey David decide hacer del arca del pacto, sacarla de un lugar y la intención era pasarla a la ciudad de David. Y el arca del pacto hubo un momento en que estuvo a punto de caerse del carruaje donde la llevan, está siendo transportada, y un soldado llamado Usa intentó coger el arca para que no se cayese y la tocó. Y dice que vino inmediatamente la presencia de Dios y Usa murió en el instante. La acción de Usa fue buena, ¿sí? Humanamente lo vemos desde ese punto de vista. Hombre, si se iba a caer, su intención era claro, no se vaya a caer el arca, y intentó ayudar a sostenerla, pero había un mandato, había algo, ¿no? Dios había establecido que el arca no la podía tocar, y mucho menos un soldado. Entraba una vez por año el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca, y allí podía tocar el arca como tal, pero el sumo sacerdote, otra vez, una vez por año. Por eso llevaban las varas y se podía transportar con esas varas. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, hoy nuestra intención es mostrar el valor que tiene el ser obediente sin llevarlo toda la razón. Porque a veces queremos nosotros entenderlo todo. ¿Cómo se abrió el mar en dos? Cuestionando todo. ¿Sí? ¿Cómo fue que descendía maná del cielo todos los días? ¿Cómo era que el sábado no descendía maná? ¿Cómo era que Dios hizo milagros, los habidos y por haber? Y queremos llevarlo todo a la razón. Y cuando nosotros queremos llevarlo todo a la razón, es querer meter la mente infinita de Dios a nuestra mente finita, sí, para poderlo comprender, y eso es un imposible. Entonces, nos encontramos en el pasaje con unos personajes, ¿sí? Y que tenían una enfermedad especial. Lepra. La lepra. La lepra era conocida como una de las enfermedades que simbolizaba la inmundicia, ¿no? Sí. Simbolizaba la inmundicia. La mayoría conocemos que se da en la piel, en cualquier parte del cuerpo, que va carcomiendo, descomponiendo y desformando las articulaciones o partes del cuerpo. Habían normas establecidas en aquel entonces para aquellos que tuvieran la lepra, ¿no? Debían aislarse, debían apartarse de la ciudad, y si alguien iba a pasar muy cerca tenía que empezar a gritar: soy leproso, soy leproso, para que no se le animasen, porque la ley lo prohibía. Pero la lepra es una enfermedad física, pero también era símbolo del pecado que había en esa persona. Les aparecía lepra por causa de un pecado. ¿Se imagina, pastor, hoy? Santo. De la gloria. Si esa norma establecida por el Señor existiera todavía, Jehová. Entonces, cuando había un judío, un miembro del pueblo de Israel, que desobedecía la ley como tal, inmediatamente aparecía con lepra. Era uno de los resultados por los cuales se podía visualizar que ese hombre había cometido una falta y estaba en pecado. Aparecía lepra en su cuerpo. Entonces veamos qué enseñanza nos deja este pasaje de los 10 leprosos. Bueno, primero vamos a ver el encuentro. ¿Amén? El encuentro. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 13. Ahí no se pierdan el texto, que es donde vamos a estar pasando versículo a versículo para ir explicando esta parte. Lucas 17, versículo 11 al 13 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces vemos a este Jesús acercándose hasta cierto punto, a nuestro Maestro, al Señor, acercándose hasta cierto punto de los leprosos, ¿sí? Pero los leprosos estaban en cierto lugar. ¿Por qué? Porque estaban aislados, como lo decíamos antes. Y estos, uno dice, bueno, ¿y por qué estaban ahí estos 10 amontonaditos ahí? No, era que se aislaban en ciertas ciudades, en ciertos lugares, para que no contagiaran al resto de la humanidad. ¿Sí? Pudiéramos hablar, hoy que estamos en este tiempo de pandemia, fue algo muy parecido, ¿no? Se tenían que aislar por causa de su enfermedad. Entonces, vemos a este Jesús acercándose a cierta distancia de ellos, porque era lo que la ley les decía de esta manera que se tenía que hacer. Los leprosos tienen que colocar de su parte. ¿Y cuál era su parte? Salieron al encuentro de Jesús. Y el versículo 13 lo dice ahí específicamente. Salieron los leprosos al encuentro de Jesús. Y a mí me llama la atención cómo estos hombres tuvieron que haber gritado
Primero porque no se acerque, somos leprosos. Y segundo, usted nos puede ayudar, ¿sí? Y buscamos la ayuda de Jesús en este momento. Estos leprosos están haciendo eso. Ojo, el leproso tiene que colocar su parte. ¿Cuál es su parte? Salieron al encuentro. Recuerden que la lepra es símbolo del pecado. Hoy nosotros los seres humanos desafortunadamente tenemos pecado, una mancha como la lepra, ¿sí? Que no es física, pero sí es espiritual. Y hay pecado en el ser humano. Y ese ser humano, que es usted y que soy yo, necesitamos salir al encuentro de Jesús. Amén. Así es, pastor. Vemos también aquí, pastor, que ellos reconocían su situación. Así como Jesús se acercó hasta cierto punto, ellos también hasta cierto punto se acercaron y permitieron ser visibles a los ojos del Señor. Se pararon lejos y desde allí usaron su garganta para gritar. Yo creo, pastor, que de pronto en el voz a voz se había escuchado que Jesús estaba, y que Jesús sanaba la lepra y que Jesús hacía milagros. Y de pronto en el lugar donde ellos estaban al escuchar la multitud, como a Jesús lo seguían multitudes, sí, señora, dijeron, de pronto ahí venga el Jesús del que nos han dicho que sana la lepra, y salieron al encuentro, ¿no? Entonces vemos que ellos reconocían su situación, sabían que estaban siendo, atacados, no, tenían lepra, entonces reconocieron su situación. Reconocieron su situación y creo que es un punto muy clave para el ser humano hoy. Poder reconocer nuestra situación. Muchos pudiésemos quizás negar nuestra situación. Y algunos dicen, la verdad es que yo no soy pecador, ¿sí? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, porque es el dicho popular, ¿sí? Entonces, en ese instante no se está reconociendo la situación. El leproso reconoció, o los leprosos reconocieron su situación. Y dice que por eso se pararon de lejos, que están reconociendo que están enfermos. El ser humano hoy necesita reconocer su situación. Hay una contaminación, hay una mancha en su vida que lo está matando, que se llama pecado. Que se llama pecado. Mientras el hombre no reconozca que está contaminado, no va a aceptar que necesita a Jesús. Sí. El ser humano hoy necesita salir al encuentro de Jesús reconociendo que está contaminado. Y esa contaminación, esa mancha, esa lepra se llama pecado. Usted y yo necesitamos correr a los pies de Jesús, porque es el único que nos puede limpiar de nuestra maldad. Es el único que nos puede limpiar de nuestro pecado. Estos leprosos corrieron. Yo me imagino esos gritos de esos leprosos. Sí. Llegó la oportunidad de ser sanos. Jesús nos va a sanar. Y tenían todas sus esperanzas colocadas en el Maestro. Tenían todas sus esperanzas colocadas en el Salvador del mundo. Para ellos era simplemente un sanador, ¿sí? Hoy para usted y para mí lo conocemos mucho más que simplemente puede sanar, sino que puede salvar también. Entonces a este Jesús, estos hombres reconociendo su situación, fueron al encuentro del Maestro. Desarrollando este tema hemos visto primero el encuentro. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la obediencia de los 10 leprosos. Esta obediencia la vemos en Lucas, capítulo 17, versículo 14, que ya lo hemos leído, cuando dice, cuando Él los vio. ¿Quién es Él? Jesús. Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo me imagino la cara de estos 10 leprosos cuando miran la gran oportunidad de ser limpios. Sí. ¿Sí? Llegó quien nos va a sanar, llegó quien nos va a limpiar, llegó quien nos va a bendecir. La gran oportunidad que estamos esperando, porque Él, tenemos información que sanó al probado, le dio la vista al ciego, levantó al muerto. Entonces, ¿cómo no? Lo va a hacer con nosotros. Y tienen ellos esa maravillosa oportunidad delante de sus caras, delante de sus ojos, delante de su crisis, ¿sí? Pero resulta que sucede algo diferente. El Maestro los envió que fueran a los sacerdotes. Ni siquiera les dijo, sean sanados ahora. Era lo que les esperaban. Claro, no, les dijo otra cosa. El que esté escuchando y no capte
y no tenga la reverencia de las palabras del maestro. Sí. Ya, bueno, ¿y este señor qué? ¿Cómo es que? Ajá. Y le están pidiendo es que los sane, ¿no? ¿Para qué los va a mandar donde los sacerdotes en esa condición si es que allí no pueden llegar? Miren cómo están. Y es ahí donde vemos la obediencia de los leprosos. La obediencia. Dios a usted y a mí nos demanda obediencia. Amén. Viene a mi mente en este momento la actitud de un general llamado Naamán, que viene buscando, eso fue en el Antiguo Testamento, sí, buscando al profeta para que el profeta ore sobre él, porque Naamán tenía lepra, para que el profeta ore, ministre y haya sanidad. Y el profeta le dice a este general, le dice, vaya, ni siquiera lo atendió primero, le mandó la orden, dígale que vaya y se consuma 7 veces en el río Jordán. Y el hombre venía con presentes, venía con una cantidad de cosas para el profeta. Pero el profeta ni siquiera le dio la cara. Le mandó la orden con sus siervos. Y el general se enojó. Dijo, pero es que luego acaso no tengo en mi país ríos mejores, mucho, pero mucho, con aguas muy cristalinas, ríos muy hermosos, para ir y bañarme, ir y consumirme 7 veces, para tener que venirme aquí a un simple riachuelo como el Jordán. Y se enojó. Y le dice el siervo del general, le dice, amo, vaya, hágalo. Si le hubiera pedido algo difícil, bueno, uno dice que porque es muy difícil no lo va a hacer, pero le pidió algo muy fácil. Ve y hágalo. Y eso se llama obediencia. El general fue, se consumió los 7 veces en el río y fue su piel restaurada, fue limpio. Los leprosos están igual. Están en un camino que se llama obedecer o desobedecer. ¿Qué esperaban ellos? Que Jesús los atendiera, que Jesús los sanara, que Él colocara su mano sobre ellos y ellos fueran sanos. O que al menos elevaron una oración al Padre por ellos. Sí, pero no fue así. ¿Qué está midiendo Jesús en este momento? La obediencia. Sí. La obediencia de estos hombres. ¿Cuántas veces el Señor tiene que medir nuestra obediencia también? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se haga a nuestra manera, a nuestra forma. A veces tenemos una crisis, tenemos una dificultad, a veces en salud, a veces es con el hogar, a veces en la economía, y queremos hacerlo, Señor, la situación económica se va a resolver si el banco me presta. Y de pronto la estrategia de Jesús, la estrategia de Dios no sea a través del banco, sea a través de otra manera, de otra forma. Entonces tenemos que aprender simplemente a ser obedientes. Estos hombres se dirigieron a los sacerdotes como Jesús les ordenó. Así es, pues. Ahí vemos obediencia. La palabra de Dios, la palabra de Jesús fue sobre ellos. La palabra de Dios viene sobre nosotros hoy. ¿Y qué nos pide el Señor? Obediencia. Nosotros queremos que Él nos bendiga. Nosotros queremos que Él nos sane. Nosotros queremos que Él nos liberte de muchas cosas. Pero Él demanda que aprendamos a obedecerle. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El sentido para ellos era que Jesús hubiese ministrado y de una fuera quedado sanos. Pero lo que Dios estaba haciendo era calculando, midiendo, aprendiendo de la obediencia de estos hombres. Vemos aquí también, pastor, algo muy importante, es que no refutaron la orden del Señor, los leprosos no la refutaron. Humanamente era ilógico, como ya lo dijo el pastor, esa orden del Señor Jesucristo, era ilógico, pero quizás ellos pudieron estar esperando que Jesús les diera la orden a la enfermedad, ¿no? Sí. Y que fuera como lo habían escuchado que estaba haciendo por otros lados. Pero vemos algo bien importante aquí, y es que la obediencia de estos hombres les trajo la sanidad. Ajá. La obediencia trajo sanidad. ¡Qué bendición! No refutaron la orden del Señor, pero esto trajo la gran bendición. La obediencia les trajo lo que ellos estaban buscando, la sanidad. Yo quiero preguntarle en esta hora, ¿qué necesita? ¿Qué está buscando? ¿Qué milagros necesita? El Señor lo puede hacer, pero antes de que Dios haga el milagro, quiere calcular, analizar, ver nuestra obediencia. Amén, sí, Señor. Somos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra vino sobre ellos. Ve y hagan esto y esto. Ellos no refutaron, ellos obedecieron. Ese llamado lo estamos sintiendo nosotros hoy y necesitamos aprender a ser obedientes. Amén, al Señor. Señor. Veamos. Amén. Siga. Un tercer punto. El primero fue el encuentro. El segundo, la obediencia de los leprosos. Y el tercero, vamos a ver la actitud
de los leprosos. Hasta ahí todo iba bonito, Sí. ¿no? Hasta ahí vamos, wow, perfecto en la historia. Pero realmente veamos lo que sucede ya finalizando la historia de estos 10 leprosos. Ahí sigue la lectura en Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19. Y leamos lo siguiente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, recordemos que les dio la orden, vayan a los sacerdotes, y dice el texto anterior que yendo camino empezó a verse la sanidad. Entonces dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gran diferencia está en la actitud. Así es. La actitud de los 10 leprosos. Los 10 leprosos, por la misericordia de Dios y por su obediencia, fueron sanados. Alcanzaron la bendición. Amén. Fueron sanados. Amén. ¿Sí? Pero eso necesitamos dejarlo muy claro en medio de eso. Una cosa es que Dios sane nuestro cuerpo. Sí. Se fue la lepra. Una cosa muy diferente es que Dios sane nuestra alma, nuestro espíritu, Amén. nuestra comunión con Él. Amén. Este hombre, o estos hombres, por su obediencia fueron sanados. Y a mí me sorprende, y es que uno solo volvió a dar gracias. Uno volvió a adorar a Dios. Y veámonos, ubiquémonos en el escenario donde el Señor Jesús está enseñando esta gran verdad. Está frente al pueblo judío. Quizás allí están los sumos sacerdotes. Quizás allí están los fariseos, los intérpretes de la ley, los saduceos, las diferentes corrientes religiosas de su época. El pueblo judío, como decimos nosotros popularmente, la nata y crema del pueblo judío, está frente a Jesús. Jesús le está dando esta enseñanza. Y resulta que iban los 10 de camino, y el texto dice, pero solo uno se devolvió a dar gracias. Y este era samaritano. Y este era samaritano. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Y por qué hace énfasis en decir que era de Samaria? Porque eran los enemigos de los judíos. Sí. Los judíos no querían a los samaritanos. Entre judíos y samaritanos no la iban entre sí. ¿Sí? El judío, como tal, que viene la salvación para él, Jesús nace en medio de ellos como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Señor de señores, y ellos no pudieron, los 9, reconocer a Jesús para darle gracias. Solamente un no judío, uno de sus enemigos, alguien que quizás no se merecía más bendición, este samaritano se devolvió. ¿Usted se imagina la cara del sumo sacerdote? ¿Usted se imagina la cara de los fariseos y saduceos que estaban allí? De los intérpretes de la ley, diciendo, pero mire cómo nos está dando del duro. Los 9 fueron desagradecidos. Solamente uno, y extranjero, Sí. ¿sí? Para que le doliera a los judíos. Dice, y este era extranjero. ¿Sí? Amén. Este era extranjero. Entonces vemos a este que se volvió a adorar a Dios. Los otros se fueron a celebrar. ¿Dónde? Imagínense. ¿Sí? Se fueron Ya a me celebrar. hizo el milagrito, entonces gracias, ni gracias le voy a dar. Ajá. Ya estoy yo bien, o sea, ni siquiera honraron el nombre del Señor. Dice, los otros 9 no vieron la necesidad de hacerlo, se ocuparon de otras cosas. Tal vez no equilibraron la felicidad, pastor, Sí. de haber sido sanado. Traigámoslo al contexto de hoy. ¿Cuántas veces en diferentes circunstancias se encuentra el ser humano y acude al Señor? Y acude a su misericordia, y el Señor obra de manera sorprendente. Amén. Y el ser humano, como recibe lo que está pidiendo, si te veo no me acuerdo. Ya consiguió Exacto. lo que estaba buscando. Y quizás es una sanidad económica, quizás es una sanidad para el hogar, Sí. quizás es una sanidad física,
emocional, sentimental. Oportunidad laboral. Bueno, Amén. tantas cosas que se le pide al Señor, ¿no? Y Él Y obra. Dios responde, Dios obra. Y nos olvidamos de ser agradecidos. Sí. ¿Cuál es la actitud del ser humano hoy? La actitud de los leprosos es que 9 no volvieron. Solamente 1 volvió para agradecerle al Señor. Así es. ¿Cuál es la actitud de nosotros hoy? Cuando vamos, nos botamos de rodillas, clamamos al Dios del cielo por un milagro. Y en su misericordia, Dios responde. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿La de los 9 o la de aquel extranjero, samaritano, quien volvió a Jesús para dar gracias? Amados, el leproso agradecido fue doblemente bendecido. Bueno, y nos preguntaremos cómo así que fue doblemente bendecido. Nótese el versículo 19 del pasaje. Ajá. Allí está, por decirlo así, la segunda bendición obtenida para aquel hombre. Amén. Y el versículo 19 dice, y le dijo, ¿quién? Jesús. Levántate, porque él llegó a postrarse a los pies del Señor, llegó a rendirle honra, adoración y exaltación. Le dice el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya había sido sanado. Amén. Y ahora Amén. el Señor no le dice, levántese, mi hijo, que usted ya fue sano. No, le dice, tu fe te ha salvado. Por eso decimos en esta última parte que el leproso agradecido fue doblemente bendecido. Una cosa es recibir sanidad. Eso es temporal. Eso es terrenal. Sí, Pero otra cosa muy diferente es recibir salvación eterna. Este hombre, su actitud lo llevó a ser doblemente bendecido. Fue sano físicamente y fue bendecido con alcanzar la salvación eterna. amén. Hoy, el Señor puede sanarnos. Claro que sí. Pero la gran intención y el gran deseo de Dios no es solamente sanar su economía, su casa, su familia, su salud, sino sanar su alma. Amén. Y eso se llama salvación. Amén, sí, Señor. Estos hombres, los 10, recibieron de Jesús una bendición. Hoy muchas personas reciben de Dios muchas bendiciones, pero no todos tienen un corazón agradecido. No todos se pueden acercar, no todos se pueden devolver a decirle, Señor, gracias. Sí, Quiero caminar contigo, quiero vivir para ti, mi corazón está agradecido contigo. Muy pocos, otros simplemente 9 reciben el milagro y van y siguen desobedeciendo quizás a Dios. Hoy queremos concluir diciendo, Jesús quiere que nos acerquemos a Él. ¿Por qué nos acercaríamos? Quizás porque hay crisis, quizás porque hay necesidad, pero no solo para recibir, sino para también darle a Él nuestro corazón. amén. Hoy usted puede estar diciendo, yo necesito un milagro de Dios. Quizás tengo crisis en esto y en aquello. Hoy es la oportunidad para que Dios se glorifique y sane su cuerpo. Hoy es una maravillosa oportunidad para que Dios sane su situación económica. Hoy es una maravillosa oportunidad para que Dios se glorifique en la necesidad que tiene el ser humano. Pero ¿qué espera Dios? Darnos más. El deseo de Dios es bendecirnos más. Y Él desea que usted y yo alcancemos la vida eterna. Amén. Y para alcanzar la vida eterna necesito entregar mi corazón a Él. Necesito entregar mi vida a Él. Necesito humillarme como lo hizo este extranjero delante del Señor. Si usted dice, yo necesito no solamente recibir sanidad, sino necesito recibir salvación, ese es un momento propicio para entregar su corazón a Jesús. Amén. ¿Cómo le entregamos nuestro corazón a Jesús? A través de una oración, rindámonos como lo hizo este extranjero. Si lo puede hacer, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta oportunidad reconozco reconozco que necesito de que ti. necesito de ti, Señor. Hay crisis, Hay crisis, muy seguramente en la salud, seguramente en mi salud, en economía, en lo en emocional, lo emocional, con mi casa. en mi casa. Señor, y te quiero suplicar Señor, y te quiero suplicar que seas tú obrando de manera seas tú especial. obrando de manera muy especial. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que mi casa necesita de ti. Reconozco que mi casa necesita de ti. Por eso, como aquellos leprosos,
me acerco a ti, Señor, reconociendo mi situación de pecador, reconociendo mi situación terrenal. Hoy quiero aprender a depender de ti, Señor. Y en esta hora, Señor, quiero suplicarte que obres en mi vida. Hay una mancha que se llama pecado. Hay una mancha que me impide tu bendición y es el pecado. Por eso te pido en esta hora, Señor, que me limpies de mi maldad. Dígale al Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona por caminar lejos de ti, Señor. Y quiero que obres y me sanes. Sáname limpiándome de mi pecado. Sáname limpiándome de mi maldad. En este momento, Dios, que tú estás bendiciendo mi vida, no quiero tener la actitud de aquellos 9 leprosos. Quiero tener la actitud de aquel extranjero que volvió a ti, Señor, para darte gracias, para adorarte y caminar contigo. Hoy te entrego mi corazón, Dios, en acción de gracias. Te entrego mi corazón en adoración, porque tú me has sanado, porque tú me has limpiado, porque tú eres Dios. Qué bueno, Señor, es tener este encuentro contigo y saber que tú me puedes dar doble bendición, como lo hiciste con aquel extranjero. Por eso te doy gracias, te alabo y te glorifico, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Amén y amén. Qué lindo tiempo el poder compartir la palabra y que de esta enseñanza podamos sacar algo importante, que necesitamos ser agradecidos, necesitamos Amén. ser obedientes, pero ante todo que cuando recibimos del Señor, nuestra obligación es postrarnos ante su presencia y glorificarle, adorarle y seguirle. Amén. Entonces damos gracias a Dios por esta hermosa palabra. Queremos invitarles a que sigan conectados en nuestro canal de YouTube. Cada 8 días estaremos llevando esa palabra especial. Decirles que nuestra iglesia infantil ha dado un inicio bien especial de forma presencial. Estarán todos los sábados a las 10 de la mañana en la sede principal de San José del Guaviare, trabajando en pro de llevar el mensaje a los niños. Así que si usted está en San José del Guaviare y quiere que sus niños crezcan conociendo a Dios, conociendo a Jesús, aceptándolo en su corazón y viviendo con principios y valores cristianos, le invitamos a que lleve a los niños a la iglesia de todos los sábados a las 10 de la mañana, niños de 2 a 10 años. Los chicos de 11 años en adelante se atienden los miércoles en la noche, así que les invitamos. También estamos convocando a todos aquellos que quieran participar del Gran Congreso Infantil. Aquí aparecerá ahorita la publicidad de nuestro Gran Congreso Generación de Reino. Entonces, inscripciones abiertas, valor de la inscripción 5,000 pesos por niño, y estamos dispuestos para exaltar y glorificar el nombre del Señor y enseñar a esta nueva generación a caminar en la vida cristiana. Qué bueno es cada oportunidad que Dios nos da para crecer, cada oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él. Cada uno de esos eventos los programamos, los direccionamos para que usted y yo podamos disfrutar de caminar con el Señor y crecer en Él. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que se conecten la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones para todos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.